¿Sabías que el sistema de pensiones ya no necesita que una persona contribuya, sino que una generación entera pague doble? Esta no es una crisis económica distante, es una realidad que estrangula a millones de familias, obligando a los adultos productivos a cargar sobre sus hombros el peso de dos colapsos financieros: la deuda de la generación anterior y la incertidumbre de la propia. Si te encuentras en esa encrucijada, si el futuro de tu retiro es hoy una pregunta llena de miedo, te invito a unirte a esta investigación sin precedentes. Este análisis es vital para tu supervivencia financiera. Por favor, toma un segundo para suscribirte a este canal y activar esa campana. Es tu primer acto de defensa contra la quiebra social que estamos a punto de desvelar. El rostro de esta presión insoportable lo encontramos en Curitiba, una ciudad que representa a la clase media trabajadora, la que más aporta y la que más pierde con el actual modelo. Aquí vive Lucas Nogueira, un gerente de ventas de 52 años, el arquetipo de la generación sándalo, esa que se encuentra prensada entre dos deudas generacionales. Lucas ha contribuido diligentemente al sistema de reparto durante 30 años, pero la confianza en el INSS se ha evaporado. Hoy su dilema no es cómo maximizar sus inversiones, sino cómo evitar el colapso. La presión es doble. No solo debe ahorrar agresivamente para compensar la insuficiencia de su propia pensión futura, sino que, de forma inmediata y constante, debe transferir dinero a su padre, un jubilado que se vio afectado por el recorte de beneficios tras la última reforma. La jornada de Lucas no termina con el horario de oficina. Al caer la tarde, la presión se vuelve personal. Lo vemos en el comedor de su casa, con el móvil en la mano. No está revisando cotizaciones, está cuadrando las cuentas de su padre. El padre de Lucas, un jubilado del sistema antiguo, perdió una porción significativa de sus ingresos tras el fallecimiento de su esposa, la madre de Lucas, debido a las nuevas reglas de cálculo de la pensión de viudedad. Este recorte, que puede llegar a ser del 40%, obligó a Lucas a convertirse en el subsidio de emergencia para la vejez de su progenitor, cubriendo deudas de salud y gastos esenciales que el beneficio estatal ya no alcanza a cubrir. El dinero que transfiere es el dinero que él debería estar invirtiendo en su propio fondo privado, creando un círculo vicioso de precariedad. La paradoja de la generación sándalo es que se les exige una doble lealtad financiera. El primer billete va al Estado, bajo la promesa de un seguro social que ya sabemos que está quebrado por la demografía y la mala gestión. El segundo billete, el que duele más, va directamente a la previsión privada, en forma de aportes a su VGBL, y a su padre, en forma de remesas mensuales. Esta es la verdad incómoda. Lucas está pagando dos pensiones simultáneamente, una obligatoria y fallida y otra necesaria y autoimpuesta, mientras su ingreso se estanca por la crisis económica. La presión no es solo económica, es emocional, porque al ayudar a su padre, Lucas siente que está hipotecando la tranquilidad de su propio retiro, empujándose quizá a la misma situación de dependencia que su padre. Esta presión doble no es sostenible. El déficit de la seguridad social, que sigue devorando una parte creciente del PIB, se financia en última instancia con los impuestos de Lucas. Por lo tanto, él está contribuyendo con su trabajo y su IRPF, impuesto sobre la renta de personas físicas, a un sistema que subsidia a los grandes deudores y a los regímenes especiales, y al mismo tiempo debe cubrir las fallas directas de ese mismo sistema en su núcleo familiar. Es una injusticia estructural que recae sobre la clase media que cumple con la ley. La ironía es que, si Lucas no interviene, la situación de su padre se deteriorará, y la carga para él y su familia podría volverse aún mayor, mostrando que el colapso de las pensiones no respeta fronteras generacionales. El dilema de Lucas Nogueira es el dilema de millones de espectadores que nos ven. ¿Hasta cuándo podrá esta generación mantener la respiración bajo la presión de ser el ancla financiera de todo el país? La presión no se limita a su billetera. Lucas me confiesa que ha tenido que aplazar inversiones importantes, como el cambio de su coche
o el fondo universitario de su hijo para poder mantener el flujo de ayuda a su padre. El colapso previsional está destruyendo el capital de inversión y la movilidad social de toda una generación, forzándola a posponer sus sueños y a vivir en un estado de estrés financiero permanente, lo cual tiene graves consecuencias en su salud física y mental. El costo del silencio político y de la inacción es infinitamente mayor que el costo de una reforma justa y a tiempo. La historia de Lucas Nogueira es el punto de partida de nuestra inmersión. En este segmento hemos sentido el peso del sándwich financiero, ese doble fardo que la generación 45-65 está obligada a llevar. Pero para entender cómo se formó esta trampa, debemos viajar al pasado y desentrañar la anatomía de la promesa rota. Cómo el optimismo y la confianza con la que Lucas y su padre comenzaron a contribuir se transformaron en esta pesadilla de incertidumbre. En el próximo bloque, desenterraremos los archivos que demuestran la ilusión de un sistema que nació obsoleto y cuándo exactamente la matemática del pacto social se desintegró. Sigue con nosotros, porque lo que vamos a descubrir es la historia de una traición anunciada. Mateo, B.O. Voz en off introspectiva sobre flashbacks de Lucas joven con su padre y documentos antiguos de la seguridad social. Para entender la profundidad del abandono que siente Lucas Nogueira, debemos rastrear la génesis de su fe en el sistema. El pacto social de la pensión, aquel que él y su padre firmaron con cada contribución, se basó en dos pilares: el optimismo demográfico y la fe en la solidez estatal. Cuando el padre de Lucas se jubiló, las reglas aún honraban en gran medida la contribución. Había una expectativa razonable de que la pensión permitiría un retiro digno, quizá no lujoso, pero al menos autónomo. Lucas creció viendo el sistema funcionar, lo que reforzó su convicción de que su esfuerzo, como gerente de ventas, debía ser complementado por el Estado. Por ello, él mismo inició un plan de previsión privada, no por desconfianza, sino para mejorar una base que consideraba segura. Esta era la ilusión del pacto doble. El sistema público daría la base y el privado el extra. En esa época, la pirámide demográfica aún era fuerte. La alta tasa de natalidad aseguraba una base ancha de contribuyentes jóvenes que financiaban a una cima relativamente estrecha de jubilados, cuya esperanza de vida era menor. Las leyes de pensiones de entonces fueron diseñadas para esa realidad, manteniendo reglas de cálculo y reajuste más beneficiosas. Lucas recuerda con claridad el día que su padre se jubiló, lleno de orgullo y alivio, sin la menor preocupación por tener que depender de sus hijos. El sistema cumplió con la generación anterior, lo que cimentó en Lucas la confianza de que el Estado honraría su parte del trato. Esta narrativa de seguridad fue la base psicológica que permitió a la clase media, alta y media construir sus vidas, asumiendo que el Estado proveería la red de seguridad esencial. Pero el drama de Lucas se desencadenó cuando la matemática, sin previo aviso, cambió las reglas a mitad del juego. El golpe inicial no fue para él, sino para su padre, tras el triste fallecimiento de su madre. La pensión de viudedad, que tradicionalmente garantizaba la continuidad del ingreso familiar, fue drásticamente recalculada bajo las nuevas leyes de reforma previsional. De pronto, el beneficio se redujo a una fracción, sumiendo al padre de Lucas en una precariedad que no había conocido en su vida adulta. El historiador con el que consultamos nos confirma la ruptura. El problema no es que el sistema haya fallado, es que el Estado cambió unilateralmente el contrato moral con la parte más vulnerable de la sociedad, utilizando la demografía como excusa para hacer recortes brutales donde menos se esperaba, en la pensión de supervivencia. Lucas, que ya aportaba a su propia pensión pública y privada, se vio obligado a asumir la tercera contribución, la pensión de su padre. Este es el momento exacto en que la promesa se rompe y la ilusión del pacto doble se desintegra, transformándose en el fardo triple. El dinero que Lucas aporta al RGPS, Régimen General de la Seguridad Social, vía impuestos, ya está destinado a cubrir el déficit astronómico que, en parte, se debe a los recortes no hechos a tiempo. El dinero que saca de su ahorro personal
va directamente a pagar las consecuencias de esos recortes en su propia familia. La presión se vuelve insostenible y la frustración es evidente en la voz de Lucas, quien siente que su vida laboral se ha convertido en una eterna carrera de recaudación para tapar agujeros ajenos. Lucas nos confiesa su agotamiento. Yo veo mi recibo de sueldo y pienso, ¿por qué pago el INSS si sé que no me va a dar para vivir? Y luego veo a mi padre que sí pagó y sí creyó, y ahora tengo que darle lo que el Estado le quitó. Es un doble castigo. Me siento como un rehén financiero. El problema de Lucas no es la falta de voluntad de ayudar a su padre, es la rabia de que su esfuerzo se anule por un sistema que redistribuye el dinero hacia los privilegios y la ineficiencia en lugar de hacia la base trabajadora. La incertidumbre sobre su propio futuro se convierte en una certeza. Si él no planea con extrema agresividad ahora, él también será una carga para su hijo más adelante, perpetuando el ciclo de la generación sándalo. Curitiba, con su alto costo de vida y su clase media ambiciosa, magnifica este dilema. Para Lucas, que busca mantener un nivel de vida por encima del teto de pensión, la ayuda a su padre no es un gasto menor, es la diferencia entre tener un fondo de emergencia sólido y vivir al límite. Las proyecciones económicas nos dicen que el déficit previsional consumirá una parte tan grande del presupuesto nacional que en el futuro las pensiones se mantendrán a un nivel de mera subsistencia. La pensión ya no es un retiro, es una asistencia básica. Y Lucas sabe que para mantener su estándar necesita desesperadamente el dinero que hoy transfiere a su padre. Esta es la ruptura más dolorosa, el conflicto entre el deber filial y la necesidad de autopreservación financiera. Hemos visto cómo la promesa se desvaneció, forzando a Lucas Nogueira a cargar el peso de 2 generaciones. Pero para entender por qué la presión es tan grande, debemos dejar las historias personales por un momento y adentrarnos en la matemática del colapso. ¿Cuáles son los números exactos que demuestran que el sistema no solo está en déficit, sino estructuralmente roto? ¿Qué cifras sobre la razón de dependencia y las proyecciones de gasto demuestran que el sacrificio de Lucas es en vano? En el próximo bloque confrontaremos la prueba de los números fríos, el análisis irrefutable que revela la magnitud del agujero. No te muevas, porque lo que vamos a ver a continuación te quitará el sueño. Mateo P.O. Voz en off, fría y didáctica, sobre imágenes de infográficos que muestran la inversión de la pirámide. Hemos sentido la angustia de Lucas Nogueira al pagar la pensión de su padre y la suya propia. Ahora es el momento de entender por qué su sacrificio es matemáticamente una batalla perdida. El colapso del sistema no es una teoría, es una certeza inscrita en las proyecciones demográficas que muestran cómo la estructura social y económica de Brasil se está desmantelando. La gangorra demográfica es la fuerza implacable que está devorando la caja de la seguridad social, forzando al déficit a crecer a ritmos exponenciales. El problema central es la razón de dependencia de idosos, RDI, que compara el número de jubilados con el número de contribuyentes. Lo que antes era una proporción holgada, hoy es una cuerda tensada al límite, demostrando que el modelo de reparto, diseñado para el siglo XX, es una bomba de tiempo en el siglo XXI, y que el esfuerzo de Lucas es insuficiente para tapar este agujero sistémico. La investigación nos lleva a la fría realidad de los números. En la década de 1980, la RDI era baja, muchos jóvenes por cada anciano. Pero miren este gráfico. La tasa de fecundidad total se desplomó a menos de 2 hijos por mujer y la expectativa de vida se disparó. Este doble impacto significa que la base de contribuyentes se está encogiendo dramáticamente, mientras que la cima de beneficiarios vive más tiempo y cobra por más años. Los actuarios con los que consultamos son categóricos. El punto de quiebre es inminente. La proyección más reciente muestra que la proporción de contribuyentes por beneficiario ya está peligrosamente cerca de 1,97 a 1 y se espera que para el 2060 esa cifra caiga a menos de 1 a 1. En menos de 40 años habrá más personas cobrando que personas aportando. Este es el escenario que hace que la pensión de Lucas
dentro de 10 años, sea una quimera. La consecuencia directa de esta inversión demográfica es el agujero fiscal. Observen esta curva de gasto. El déficit del Régimen General de la Seguridad Social, RGPS, escaló a 315,7 mil millones en 2023, pero la cifra es mucho más alarmante cuando se proyecta a largo plazo. Los estudios más conservadores muestran que el déficit total podría alcanzar la cifra aterradora de 810 mil millones de reales para el año 2040, lo que representa una porción insostenible del Producto Interno Bruto. Este crecimiento incontrolable significa que el Estado se verá obligado a desviar cada vez más recursos de áreas vitales como educación, sanidad o infraestructura para tapar este boquete, estrangulando el crecimiento económico que, irónicamente, es lo único que podría inyectar nuevos contribuyentes y salvar el sistema. Este déficit tiene un costo directo en la vida de Lucas. El dinero que él destina a su plan privado para compensar la insuficiencia del RGPS es el mismo dinero que el Estado le extrae en impuestos para cubrir el déficit generado por la demografía. Lucas y toda su generación está pagando la deuda de la longevidad sin tener la garantía de que su propia longevidad será cubierta. Es una transferencia de riqueza forzosa de la clase media productiva a un sistema de reparto que ha superado su fecha de caducidad. Y lo que es más indignante, este agujero no se debe solo a los jubilados del RGPS. Una parte significativa se debe a los regímenes que Lucas, como contribuyente honesto, está obligado a subsidiar, pero de los que nunca se beneficiará. Es crucial desglosar la cifra para entender la injusticia. Una gran parte del déficit se debe a la previdencia rural, que tiene reglas de contribución subsidiadas y que en 2023 representó más de 177 mil millones en números rojos. A esto se suman los déficits, aún más desproporcionados per cápita, de los regímenes propios de previsión social, RPPS, como los de militares y ciertos servidores públicos, donde el beneficio medio es inmensamente superior al del RGPS, generando un agujero fiscal mucho más profundo por beneficiario. Lucas Nogueira, con su sueldo de gerente, está pagando dos sistemas de pensiones, el que lo castiga y el que lo excluye, sin poder disfrutar de los privilegios ni de la protección efectiva. El problema no es solo la demografía, es la demografía combinada con la mala estructura. Lucas, como contribuyente urbano del RGPS, ve cómo su esfuerzo se diluye para financiar déficits estructurales que no son su culpa, la insuficiencia de la base rural y la generosidad desmedida de los regímenes especiales. La reforma de 2019 hizo ajustes importantes en el RGPS, castigando a personas como el padre de Lucas con el recorte de la pensión de viudedad, pero fue tímida e incompleta al abordar los verdaderos agujeros negros del sistema. El resultado es este. Lucas está siendo exprimido en el medio, viendo cómo su contribución se convierte en una gota en el océano de una deuda que sigue creciendo sin control, mientras el gobierno se niega a aplicar la misma rigurosidad matemática a todos los sectores. La prueba de los números fríos nos dice que, sin un cambio estructural radical, la pensión de Lucas Nogueira es fiscalmente insostenible. Su única esperanza es la reforma, pero para que sea justa, debe dejar de enfocarse solo en el trabajador que ya está en la cuerda floja y empezar a mirar a los verdaderos causantes de la hemorragia de capital. ¿A dónde más se está yendo el dinero, además de los regímenes especiales? ¿Quién se beneficia de que la deuda no se cobre? En el próximo bloque pasaremos de los números al terreno de la denuncia. Vamos a desvelar los intereses calientes detrás de las exenciones fiscales, la ineficacia en el cobro de deudas y los privilegios que consumen billones que deberían estar garantizando el futuro de la Geração Sándalo. Te pido que te quedes, porque lo que vas a descubrir sobre el destino de tu dinero te provocará una profunda indignación. Mateo Bepuo. Voz en off, investigativa y de denuncia, sobre imágenes de edificios corporativos y un close-up del sello de deuda activa. Hemos demostrado que el déficit es una monstruosidad matemática insostenible, pero la magnitud del agujero no se explica solo por el envejecimiento. El verdadero escándalo
reside en las fugas de capital y los privilegios que Lucas Nogueira, el contribuyente honesto de la Geração Sándalo, está obligado a financiar con su doble sacrificio. Estamos hablando de billones de pesos que se evaporan anualmente, no por errores, sino por decisiones políticas que mantienen exenciones fiscales injustificables y una ineficacia deliberada en la cobranza de deudas millonarias. Nuestro dinero, el que se supone que garantiza la vejez de nuestros padres y la nuestra, está siendo desviado para subsidiar a los grandes deudores. Esta es una crisis de justicia, donde la responsabilidad recae en el trabajador y la impunidad en los evasores. El primer gran drenaje que ahoga la pensión de Lucas es la deuda activa con la Seguridad Social, una cifra que supera cualquier déficit anual. Consultamos a fuentes internas de la Procuraduría Federal y la información es alarmante. Grandes empresas e incluso instituciones públicas acumulan deudas astronómicas en contribuciones, operando con la certeza de que el proceso judicial se alargará por décadas y de que las multas serán menores al costo de capitalizar ese dinero. Para ellos, es un préstamo sin intereses que pagan los jubilados, nos comenta un analista fiscal bajo condición de anonimato. La ineficiencia en la cobranza de esta deuda equivale a que millones de jubilados vean su beneficio reducido o amenazado simplemente porque el Estado no tiene la voluntad política de ejecutar a los grandes morosos. Este gráfico es una cachetada a la dignidad de Lucas Nogueira. Él se esfuerza por transferir una parte crucial de su sueldo para cubrir el hueco de la pensión de su padre, mientras que el valor de la deuda no cobrada a las grandes corporaciones supera en miles de veces su esfuerzo personal. Lucas está siendo forzado a subsidiar con su propio ahorro la inacción del Estado frente a la evasión corporativa. Miren su rostro al ver la cifra total de la deuda activa. Él me dice: si cobraran ese dinero, mi padre no me necesitaría. Ese dinero debería ser mío para mi futuro. Es el dolor de un sacrificio que se anula por la falta de ley, una prueba de que el pacto social es riguroso con el débil y permisivo con el fuerte. El segundo agujero negro son las exenciones y las desgravaciones fiscales otorgadas a sectores específicos, muchas de ellas creadas con buenas intenciones, pero que hoy se han convertido en privilegios permanentes sin una auditoría de su efectividad. Estamos hablando de miles de millones de pesos que deberían engrosar la caja de la seguridad social, pero que se desvían como subsidios indirectos. Las empresas se benefician de estas exenciones, mientras que el déficit lo pagamos todos con los impuestos generales. El sistema le pide a Lucas Nogueira que se ajuste el cinturón, que trabaje más años y que pague la pensión de su padre, pero le permite a los gigantes empresariales evitar su contribución. Es una doble moral que desmantela el principio de solidaridad en que se basa la pensión por reparto. Y aquí volvemos a un punto de indignación ya conocido, pero que ahora se agrava: los regímenes propios y la desigualdad en el gasto per cápita. La investigación demuestra que, aunque la reforma de 2019 mejoró la sostenibilidad del RGPS, fue incapaz de aplicar la misma lógica matemática a los regímenes especiales, especialmente militares y algunos segmentos del funcionariado público. El déficit generado por estos regímenes es desproporcionadamente mayor y se cubre con el mismo dinero de los impuestos de Lucas. Este contribuyente, que lucha por tener una pensión un poco mayor al mínimo, está subsidiando pensiones mucho más elevadas sin tener acceso a esas mismas reglas. La injusticia es sistémica y se financia con el sudor de la Geração Sándalo. La conclusión es dolorosa. La crisis de las pensiones tiene una causa demográfica, pero se convierte en una catástrofe social debido a la negligencia y a la cobardía política de no enfrentar estos privilegios y la ineficacia en el cobro. Lucas Nogueira está pagando una triple cuenta: su RGPS, su plan privado y el rescate de la vejez de su padre, todo mientras el Estado permite que los billones se pierdan en el laberinto de la deuda activa. Esto no solo genera un problema fiscal, sino una profunda desafección social. ¿Cómo podemos pedirle a Lucas que confíe en el futuro si ve que su sacrificio es utilizado para mantener un sistema de élites y la impunidad de los morosos?
El camino hacia la supervivencia pasa por la justicia fiscal. El impacto de esta fuga de capital no es teórico. Es el motivo por el cual Lucas tiene que decirle a su hijo que no puede pagarle ese curso extra. Es el motivo por el cual su padre vive con la angustia de ser una carga. Hemos desvelado dónde se pierde el dinero. Ahora debemos volver al impacto humano directo de esta crisis. En el próximo segmento, dejaremos los informes fiscales para mirar a los ojos el costo emocional y familiar de la Geração Sándalo. Vamos a sentir el peso de la culpa, el miedo al futuro y el sacrificio de los sueños. Si esta información te ha despertado la conciencia, te pido que te unas a nuestra comunidad de acción. Visita nuestra página web, enlace en la descripción, y regístrate para recibir información exclusiva y un plan de ataque. No te muevas. Mateo, veo, voz en off, más suave y emocional sobre imágenes del coche de Lucas Nogueira viajando de Curitiba al interior. Dejamos atrás las cifras colosales de la deuda y los informes de privilegios para regresar al núcleo de esta crisis. La familia. El colapso de las pensiones no es solo un problema de tesorería del Estado, es la destrucción del capital emocional de la Geração Sándalo. Lucas Nogueira no solo transfiere dinero, viaja con un peso invisible de culpa y miedo que lo consume. La culpa de sentirse insuficiente, de no poder garantizar la vejez digna de su padre, y el miedo paralizante de convertirse en 15 años en la misma carga para su propio hijo. Es la dolorosa paradoja de quien ha trabajado toda la vida para conquistar la independencia, solo para ver cómo el sistema lo fuerza a la dependencia, tanto activa, con su padre, como pasiva, con su futuro. El reencuentro es tierno, pero cargado de tensión no dicha. El padre de Lucas, un hombre de edad avanzada, se muestra frágil. Él me confiesa, con la voz apenas audible, «Me siento culpable. Yo debería estar ayudando a mi hijo, no al revés. Yo pagué mi parte y ahora tengo que vivir con la humillación de que mi hijo, que ya tiene sus propias cuentas y responsabilidades, tenga que costear mis medicinas. El Estado nos robó la dignidad y nos puso en esta situación de dependencia incómoda. La pensión, reducida tras la pérdida de su esposa, apenas cubre el mínimo vital, haciendo que cualquier gasto inesperado de salud se convierta en una crisis familiar que Lucas debe socorrer de inmediato. El verdadero sacrificio no se mide en reales, sino en tiempo. Lucas ha tenido que reducir sus días de descanso y aplazar las vacaciones familiares para poder seguir trabajando sin interrupciones y mantener el doble flujo de dinero. El coste de la pensión fallida no es solo económico. Es el robo del tiempo familiar y de la calidad de vida que Lucas había planificado. Él me confiesa que la necesidad de aumentar su plan de previsión privada, sumada a la ayuda a su padre, lo ha obligado a postergar indefinidamente la idea de reducir la jornada laboral, algo que sus amigos de la misma edad ya están haciendo. La Geração Sándalo se ve obligada a trabajar hasta la extenuación, sin la perspectiva de un final cercano, para compensar la irresponsabilidad estatal. M. Lucas, visiblemente estresado, describe el efecto dominó en su propia vida. Tuve que cancelar un curso de especialización para mi hijo y dejar de contribuir un poco más a la salud. Mi prioridad es que mi padre no se quede sin medicinas, pero cada real que le doy es un real que no invierto para mí. La crisis de mi padre es mi crisis futura. Si no me salvo a mí mismo ahora, mi hijo enfrentará la misma situación, pero peor, porque el sistema para él ya no existirá. Este es el miedo a la falencia generacional. El colapso previsional amenaza con anular la estabilidad financiera y el patrimonio que Lucas luchó por construir, dejando a su propia familia en la cuerda floja, perpetuando el ciclo de la carga. La desigualdad del sistema se evidencia también en la salud. Lucas debe pagar un seguro médico privado costoso en Curitiba, mientras que su padre, dependiente del sistema público, se enfrenta a largas esperas y a la burocracia para obtener la medicación que Lucas debe comprar si quiere acelerar el proceso. La pensión, insuficiente, obliga al padre a depender de la caridad filial para acceder a una salud de calidad. El sacrificio de Lucas, por lo tanto, no es solo monetario, sino logístico y emocional.
Él se ha convertido en el gestor de la crisis familiar, un rol que el Estado debería estar desempeñando. Esta transferencia forzosa de responsabilidades es el verdadero costo humano de la injusticia fiscal. La historia de Lucas Nogueira es un espejo en el que se reflejan millones de adultos de 45 a 65 años en América Latina. Son la generación más educada y con mayor capacidad de ahorro, pero que está siendo estrangulada por los errores del pasado y los privilegios del presente. Ellos no son responsables de la baja tasa de natalidad ni de la evasión de las grandes corporaciones, pero son los únicos que están pagando la cuenta. Su dignidad está siendo canjeada por la inercia política. El sistema no solo les robó el dinero, sino también la tranquilidad de ver a sus padres envejecer sin angustia y la certeza de que su propia vejez sería un periodo de merecido descanso. Es un robo de tiempo y de esperanza. Hemos presenciado el dolor y el miedo. El colapso del sistema nos ha llevado a esta encrucijada donde el amor filial se convierte en una pesada carga financiera. Ahora que el diagnóstico emocional es claro, es hora de volver a la acción. Si la pensión pública está comprometida y la ayuda a su padre es innegociable, ¿cuáles son las estrategias de supervivencia que le quedan a Lucas Nogueira? ¿Cómo puede esta generación blindar su futuro y romper el ciclo de la carga? En el próximo bloque exploraremos la encrucijada de la supervivencia, analizando las dolorosas pero necesarias decisiones de planificación financiera individual. Si esta historia te ha resonado profundamente, te pido que nos ayudes a amplificar esta voz. Haz clic en el botón de me gusta para que el algoritmo entienda la urgencia de este mensaje y lo distribuya a más personas de tu generación. Mateo Bio-O, voz en off, práctica y enérgica, sobre imágenes de Lucas consultando con un asesor financiero. Hemos viajado del diagnóstico al dolor humano. Ahora, la generación Sándalo exige una hoja de ruta para sobrevivir al colapso que se cierne sobre ellos y sobre sus padres. Si la pensión pública ya no es una red de seguridad, sino una mera asistencia básica, la única respuesta es la supervivencia financiera individualizada. Lucas Nogueira, después de enfrentar el costo de la ayuda a su padre y el riesgo de su propia vejez, buscó a un asesor para reestructurar su vida económica. La pregunta es directa y urgente. ¿Cuánto más tiene que ahorrar e invertir la generación de 45 a 65 años para compensar los miles de millones que el Estado permitió que se fugaran? La respuesta es un sacrificio brutal que, si bien es doloroso, es el único escudo protector que les queda. La investigación nos lleva a la fría matemática del rescate individual. El asesor de Lucas calculó que, para alcanzar el nivel de vida proyectado que su pensión pública ya no podrá proporcionar, él necesita aumentar su contribución privada en un mínimo del 20% de su aporte actual. Este incremento, que es necesario, choca con la realidad de que Lucas ya destina una parte significativa de su sueldo a su padre. La supervivencia de una generación exige el sacrificio de la otra, creando una presión ética y económica sin precedentes. El asesor nos confirma: ya no se trata de tener un colchón, se trata de construir una nueva base. El RGPS se ha convertido en una propina. La verdadera pensión debe ser construida por el propio individuo, en un tiempo que es escaso y con recursos que son limitados. Chile versus Suecia. Mirando los modelos internacionales, Lucas entiende que no hay soluciones mágicas. El fracaso del modelo chileno de capitalización individual, con sus pensiones miserables para la mayoría, nos advierte sobre los riesgos de una privatización total sin regulación estricta. Sin embargo, el modelo sueco de cuentas nocionales, que ajusta la pensión a la esperanza de vida y al crecimiento económico de forma transparente, se presenta como la solución más justa a nivel sistémico. Aunque implementar el modelo sueco requiere una reforma política que elude a Brasil, su principio fundamental es la clave para Lucas: la autogestión informada. Él ya no puede permitirse el lujo de la ignorancia o la pasividad. Cada decisión de gasto se convierte en una decisión de inversión en su futuro. La primera decisión difícil de Lucas fue renegociar el valor de la ayuda a su padre. Con dolor,
tuvo que comunicarle que reduciría ligeramente el auxilio mensual para poder aumentar su propio ahorro privado, explicando la urgencia de su situación. Es un acto de supervivencia y de responsabilidad. El asesor le recomendó diversificar, no solo aumentar el PGBL, sino también buscar inversiones de menor riesgo, como fondos inmobiliarios o títulos de renta fija. Esta es la fórmula Sándalo. Asumir que el Estado te fallará y actuar en consecuencia, utilizando cada herramienta disponible para blindar el patrimonio. Porque el tiempo, a los 52 años, es el recurso más escaso y valioso. La angustia se transforma en acción estratégica. Para garantizar una pensión que le permita mantener su nivel de vida, Lucas sabe que solo el ahorro no basta. La estrategia, dolorosa para su familia, implicó la reevaluación de sus activos. Él planea invertir en un pequeño inmueble para generar ingresos pasivos a través de alquileres. Una fuente de renta que no dependa del RGPS ni de las oscilaciones del mercado de acciones. Este enfoque de hibridación de la pensión, pública, privada, ingresos pasivos, es lo que la Geração Sándalo está siendo forzada a adoptar. El riesgo es alto, el esfuerzo es extenuante, pero la alternativa es la dependencia de su propio hijo, algo que Lucas se niega categóricamente a aceptar. La historia de Lucas Nogueira nos demuestra que el único camino viable para la Geração Sándalo es la acción proactiva y agresiva. No podemos esperar que los políticos, que tardaron décadas en enfrentar la crisis demográfica y que permitieron la fuga de capital por privilegios, resuelvan este problema a tiempo para nosotros. Es imperativo que cada adulto, en el rango de 45 a 65 años, se convierta en su propio gestor de pensiones, reevaluando sus planes y buscando asesoría inmediata. Si el sistema de reparto es una cáscara vacía, debemos construir nuestro propio cofre de seguridad. Este es el legado que debemos dejar a nuestros hijos, no la deuda, sino la lección de la autonomía y la resistencia. Último plano de Lucas en su coche, ahora con una expresión de enfoque en lugar de angustia. Hemos descifrado la fórmula de supervivencia individual, pero el esfuerzo de Lucas Nogueira, y de millones como él, solo será sostenible si la presión colectiva obliga al Estado a hacer su parte, eliminar los privilegios y sanear el sistema. En el segmento final, cerraremos el círculo con una conclusión urgente. ¿Cómo puede la Geração Sándalo obligar al gobierno a cerrar las fugas de billones y a implementar un pacto justo? La respuesta está en el poder de la movilización. Te pido que ahora mismo nos ayudes a difundir esta verdad. Comparte este video en tu grupo de WhatsApp familiar o de trabajo para que la conciencia sobre esta crisis se convierta en un movimiento de acción. Volvemos enseguida para el llamamiento final. Mateo, B.O., voz en off, concluyente y poderosa, sobre un plano amplio de Curitiba que luego se acerca a Lucas. Hemos recorrido el doloroso camino de la Geração Sándalo. Hemos visto cómo Lucas Nogueira se ve obligado a financiar el déficit de su padre y a construir su propio futuro, solo para compensar el agujero dejado por la demografía y los privilegios. La conclusión es ineludible. El viejo pacto social ha muerto, y la nueva seguridad solo se construirá mediante la acción doble, la autoprotección individual y la exigencia colectiva. El colapso del sistema no es solo un problema de números, es una falla moral que exige una respuesta inmediata de la sociedad civil. Si no actuamos ahora, Lucas no solo cargará a su padre, sino que inevitablemente se convertirá en la carga de su hijo, perpetuando una pobreza generacional que no merecemos. El primer acto de este nuevo pacto es la abolición de los privilegios. La Geração Sándalo debe dejar de ser la única financista de los billones que se fugan. Debemos presionar incansablemente para que el Estado aplique la misma lógica matemática a todos los regímenes, sin excepción. Esto significa exigir la reforma inmediata de los regímenes propios de previsión social, RPPS, incluyendo a los militares, que tienen un déficit desproporcionado per cápita. También exige la cobranza eficaz de la deuda activa de la seguridad social, ese dinero que las grandes corporaciones retienen impunemente. La lucha por la pensión no es solo una lucha por el beneficio,
sino una lucha por la justicia fiscal y la igualdad ante la ley. El segundo acto es el que Lucas Nogueira ha adoptado, la autonomía financiera como escudo. Ante la quiebra estatal, el único puerto seguro es el ahorro planificado e inteligente. Lucas entendió que, incluso a sus 52 años, cada día cuenta. Su decisión de aumentar la contribución privada, diversificar inversiones y buscar ingresos pasivos es un testimonio de la resiliencia de su generación. La lección es clara. El futuro de tu pensión ya no es una expectativa, es una meta de inversión. La generación 45-65 debe invertir en educación financiera, buscar asesoría profesional y asumir que el RGPS solo ofrecerá un piso de subsistencia, haciendo que el resto dependa enteramente de la planificación propia. Este nuevo pacto exige que la Geração Sándalo se una a la juventud. Los jóvenes deben entender que el esfuerzo de Lucas por tapar el agujero hoy es, en última instancia, un intento desesperado por evitar que la deuda recaiga sobre ellos mañana. Es vital crear un diálogo intergeneracional que exija a los líderes políticos que tomen decisiones de planificación a 30 años, no a 4 años. Necesitamos una visión que trascienda los mandatos y que instaure un sistema transparente, como el de cuentas nocionales, donde la responsabilidad y el beneficio estén directamente ligados a la demografía y al crecimiento económico. La presión debe canalizarse a través de la organización. La pasividad es el mayor aliado del déficit. La Geração Sándalo, por su peso demográfico y económico, tiene el poder de obligar a los legisladores a actuar con equidad. Cada voto, cada protesta, cada artículo compartido que denuncie la evasión y el privilegio es un paso para sanear la caja pública y reducir la presión sobre familias como la de Lucas. La lucha por la pensión es, en esencia, la lucha por la recuperación de la soberanía financiera individual. La historia de Lucas Nogueira termina con una nota de acción, no de tragedia. Él no ha resuelto la crisis nacional, pero ha tomado el control de su propia supervivencia. Él ya no depende de promesas políticas. Su legado no será la deuda, sino la lección de la autonomía y la resistencia. Y ese es el mensaje que debe resonar en cada hogar. No espere al colapso. No espere a que el Estado actúe. Actúe hoy, porque la pensión más segura que tendrá es la que usted mismo construya. Esta investigación sobre la Geração Sándalo y la anatomía de un colapso fiscal ha terminado. Pero su camino hacia la protección financiera apenas comienza. Te pido antes de irte que des el paso definitivo. Visita el enlace de nuestra descripción y únete a nuestro curso gratuito de 3 días sobre blindaje de pensión para la generación Plastos 45. Es la herramienta que Lucas usó para comenzar a reestructurar su futuro. Recuerda, tu pensión no se decidirá en los pasillos de poder, sino en la valentía que tengas hoy para enfrentarte a la verdad y planificar en consecuencia. Gracias por la confianza y por luchar por tu legado.